Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para... Y los que lo creen dicen, denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Perdón, hermanos, tienen razón, algo se me está olvidando, ¿verdad? Los cumpleañeros de la semana, perdón, es que ya a cierta edad, la edad ya... Antes de predicar la palabra, los cumpleañeros de esta semana, ¿quién cumplió años esta semana? Hermana Tati estuvo de cumpleaños, pase adelante. Por eso no vino el viernes porque estaba celebrando. Ay, es broma. ¿Alguien más cumplió años la semana pasada? ¿No? ¿Por qué no me ayuda levantando su mano hacia Tati? Vamos a orar por la vida de Tatiana. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por la vida de Tatiana. Tú la escogiste antes de la fundación del mundo, Señor amado. En el vientre de su madre tú viste su embrión y pusiste eternidad en ella. Y Señor, la escogiste para ser una hija amada, acepta en ti, Señor amado. Te doy gracias porque tú has preparado buenas obras de antemano para que caminen en ellas. Te damos gracias por su vida, Señor amado. Y te pedimos, Dios eterno, que tu gracias, Señor amado, siempre la guíe, Señor amado. Gracias, Señor amado, por concederle un año más de vida y los muchos más años de vida que le vas a conceder. Gracias te damos, Padre, en Cristo el Señor Dios nuestro. Amén. Un aplauso para Tatiana y al final le puede dar su abrazo. Ayúdeme esta mañana yendo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Antes de que leamos la palabra, iglesia bendita y amada, présteme un momento de su atención acá al frente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy iniciamos una nueva serie de predicación. Y yo quiero invitarle, iglesia bendita y amada, a que nos tomemos el tiempo para juntos asimilar el contenido de lo que hemos preparado para las siguientes semanas. El tema que hoy nos ocupa es el siguiente. Mire, que no tomamos a la ligera la responsabilidad de titular las series, nos tomamos el tiempo para hacerlo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo le he denominado identificados en Cristo. Identificados en Cristo. A todos los que son mayores de edad, si yo le pido en este momento que usted se identifique, ¿qué haría usted? ¿Qué saca? Saca su billetera y saca su identificación, ¿verdad? Saca su DPI. ¿Sí? ¿Por qué saca usted su DPI? Porque usted sabe que este es el documento de identificación personal. Y la serie que hoy se llama Identificados en Cristo. Ahora, ¿por qué el DPI constituye un órgano, un documento de identificación? Porque identifica, valga la redundancia, su identidad. ¿Quién es usted? ¿Cuántos años tiene? Sexo. Y una serie de cosas. Ahora, identificados en Cristo. Pero esto no se acaba ahí. Dice, oración,
victoria y transformación del alma. Una de las cosas que vamos a hablar en esta serie tiene que ver con la oración. Y vamos a ver en esta serie, y por favor le pido a usted que hay algunas consideraciones que yo le voy a pedir. Primero, no me vaya a cancelar a la primera. No dé por hecho que lo que yo voy a exponer es lo único que voy a exponer. ¿A qué me refiero? Cada serie está configurada como un todo. Y cuando yo veo solo una parte, puede ser que no entienda esa parte si no lo entiendo en el contexto del todo. Por eso hoy vamos a ser confrontados con algunas ideas que tenemos acerca de la oración. Pero es más, vamos nosotros no solamente a ser confrontados, sino a ser retados para que crezcamos en nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración es mucho, pero mucho más que solo un pliego de peticiones que se elevan al cielo. La oración es incluso mucho más que pedir o interceder a favor de alguien. Eso es lo que hemos conocido. La oración es algo más que eso. Y se nos dio por gracia, porque el orar es una gracia, con un fin que puede resolvernos la vida. Vuelvo a decir, la oración es mucho más que un pliego de peticiones que se eleva al cielo. Es mucho más que solamente interceder por alguien o a favor de alguien. La oración se nos fue dada, la gracia de orar se nos fue dada con el objeto de poder resolver muchas cosas en nuestra vida. Por eso hay algo más que Dios quiere decirnos acerca de la oración. Hay mucho más que Dios quiere hablarnos acerca de la oración. ¿Por qué? Porque la oración, y por favor, como acabo de decir que orar es más que un pliego de peticiones y que orar es mucho más que interceder por otro, la oración es un órgano de identificación. La oración nos sirve para identificar. Entonces hoy vamos a ir a la palabra y vamos a ver cuál es el clamor apostólico por iluminación. Y aquí hay algo importante. Cuando oramos, como esto es más que pedir y más que interceder, orar tiene que ver con recibir iluminación. Vamos a la palabra, Colosenses capítulo número 3, verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Cuántos amenes tengo ahí? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitados con Cristo hay acá? Entonces lo que voy a leer es para todos ustedes y para mí. Si pues habéis resucitado con Cristo, coma, ¿qué dice ahí? Buscad, es una orden, es un imperativo. Buscad, ¿qué cosa? Las cosas de... Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2.
Poned la mira, ¿dónde? ¿Dónde se pone la mira? En las cosas de arriba. ¿Dónde se pone la mira? Y en la misma Biblia dice, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto. Y ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe qué nos impide poner las cosas, poner la mirada en las cosas de arriba? El que no morimos. No nos morimos. No morimos. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios en Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Otra cita bíblica, Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, verso 16. Cuando esté ahí me dice amén. Efesios 1:16. ¿Cuántos amenes tengo en Efesios 1:16? Dice la palabra de Dios. Aquí está el clamor del apóstol Pablo por la iglesia. No ceso, dice, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿Dónde? ¿Y cuál era la oración de Pablo por nosotros o por la iglesia? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Me detengo aquí antes de leer el siguiente versículo. La oración de Pablo por la iglesia no era para que tengan para pagar la luz. La oración de Pablo no es para que consigan un trabajo. No es que eso no sea importante. No me vaya a interpretar mal. No es para que resuelvan su problema temporal y terrenal. La oración del apóstol Pablo es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de ¿qué? Cuando la gente tiene sabiduría, déjame meterse clavos. Cuando el Hijo de Dios es sabio, administra bien las cosas. Cuando el Hijo de Dios es sabio, dice, y de revelación, de sabiduría y de... Pero él no está orando porque el pastor de la iglesia tenga revelación. Él no está orando porque el apóstol de la misión tenga revelación. Él no está orando para que el líder de grupo tenga revelación. Él está orando para que todos los hijos de Dios tengan espíritu de sabiduría. ¿Y de qué? En el conocimiento de Él. Verso 18. ¿Qué pasa cuando eso viene a nosotros? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué se alumbra? Los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis, para que sepan, el Espíritu Santo no te hace sentir, el Espíritu Santo te hace saber. Es que nosotros queremos que el Espíritu Santo nos haga sentir. No, el Espíritu Santo nos hace saber. El clamor de Pablo no es que la gente sienta un escalofrío y una unción y ¡ay! No. El clamor del apóstol Pablo, ¿cuál es? Que la iglesia reciba espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Quiénes están aquí conmigo esta mañana?
luego de haber leído al apóstol Pablo, esta mañana, hermano, tenemos que entrar entonces al tema de la oración. En la actualidad, hermano, hablar del tema de la oración pareciera que ya lo sabemos. Es un tema que hasta cierto punto es trillado. A veces, cuando el pastor habla de traer un tema de la oración, para nosotros resulta de que, pues eso ya lo sé. Y por favor, lo que voy a decir ahorita, no lo digo por usted, lo digo por mí. Lo que voy a decir ahorita no lo digo faltándole respeto a nadie. Simplemente es algo que yo he vivido y que de alguna manera he visto. Porque cuando a alguien le habla de la palabra o escucha la palabra oración, de inmediato, hermano, nos ponemos de pie y comenzamos a hacer lo que nosotros consideramos que es orar. O aquello que de alguna manera a través de los años nos han enseñado de lo que es orar. Es decir, de alguna manera uno actúa en automático. O sea, como que solamente hace las cosas sin estar consciente. Hacemos algo de forma automática. Hermano, por favor, yo no estoy acusando a nadie, no estoy señalando, no estoy descalificando. Le estoy diciendo lo que a mí en determinado momento me ha pasado. Entonces, a veces nosotros comenzamos a orar y nos recordamos de las oraciones que hicimos con ganas o sin ganas. Y comenzamos a repetir, a decir, y por favor, yo no estoy cuestionando, no estoy señalando, estoy diciendo algo que por costumbre nos pasa. Pero orar, hermanos amados, no solamente es simplemente un pliego de peticiones que se presentan al cielo. Bajo la perspectiva del nuevo pacto, que usted lo ha escuchado mucho acá, la oración quiere ser en nuestra vida algo más superior. Y aquí le tengo que decir, la oración es un órgano del Espíritu. Diga conmigo, la oración es un órgano del Espíritu. A ver, le pongo esta situación. Imagínense que usted se fractura una extremidad superior o inferior y requiere que la fractura que usted sufrió tenga como resultado que a usted le dice el médico traumatólogo, le dice: mire, caballero, mire, apreciable dama, tengo que decirle que usted va a estar enyesado o va a tener yeso durante los próximos 6 meses. Imagínense que fue una extremidad inferior y le ponen 6 meses y le ponen desde aquí y solo los dedos del pie le dejan así. 6 meses. Después de 6 meses que usted ya aguantó calores, picazones y todo lo que corre. Yo nunca he estado enyesado, bendito y alabado sea el Señor. No se lo deseo a nadie. ¿Quiénes han estado enyesados aquí alguna vez? Imagínense 6 meses de yeso. Y aquí está la hermana Sonia Prado Domínguez de García, enfermera graduada, y le puede decir a usted: usted lo ha vivido, ¿cómo le queda un órgano? ¿Cómo le queda la pierna después de 6 meses de yeso? Primero, flaca. Pierde masa muscular. Y usted, cuando le quitan el yeso, no puede tener la misma habilidad en la pierna porque resultó algo. Su pierna, sus músculos, la masa muscular que perdió, hace que su pierna esté
médicamente hablando, atrofiada. Se atrofió. Porque el órgano que no se usa, se atrofia. ¿Sí o no? Y resulta de que la oración es un órgano del Espíritu. Y si la ciencia médica me dice que el órgano que no se usa, el músculo que no se usa, se atrofia, y estoy hablando de que la oración es un órgano del Espíritu y es un órgano vital. Porque quien tiene el músculo de la oración atrofiado, por lo menos le va a pasar tres cosas. No va a poder adorar al Señor. Su servicio no va a poder ser eficiente, pero lo peor es que va a perder la capacidad operativa de navegar en la vida diaria y resolver su vida conectada a la vida del Espíritu. Entonces no va a poder caminar en algo que se llama caminar en el Espíritu. Estoy diciendo entonces, hermanos amados, que la oración es un órgano del Espíritu, hermanos amados. Y aquí le tengo que traer algo importante. Por favor, iglesia amada, présteme toda su atención. Si el hermano de la par lo está distrayendo, dígale: no me distraigas. Si el órgano de la oración es vital para la vida del Espíritu, estoy diciendo que la vida del Espíritu, ¿qué es? La vida del Espíritu es la capacidad operativa de navegar en el diario vivir. Es decir, la capacidad que nos da el Espíritu de operar y de navegar por la vida diaria, no aquí, sino allá afuera, en el diario vivir, en el diario qué hacer, en la dinámica del matrimonio, en la dinámica de la familia, en la dinámica del trabajo, en la dinámica del tráfico, en la dinámica del todo. Esa capacidad de navegar operativamente en la vida del Espíritu, donde mis decisiones, donde mis emociones, donde mis palabras están siendo gobernadas por el Espíritu en el diario vivir, esa capacidad, si el órgano de la oración se atrofió, esa capacidad de navegar en el Espíritu todos los días está atrofiada. El servicio atrofiado y la adoración atrofiada. ¿Está conmigo acá, iglesia? ¿Por qué? Porque así como el discernimiento y la intuición en el Espíritu son un órgano del Espíritu, la oración es un órgano vital del Espíritu, hermano. Es decir, el Señor, cuando nacimos de nuevo, por favor, vea esto. Cuando usted nació de nuevo, el Espíritu le concedió la gracia de orar, la capacidad de orar. Y más adelante usted esto termina más adelante. Entonces, por lo tanto, iglesia amada, no oramos. Escuche, no oramos porque alguien nos indique de forma impositiva o porque tengamos que cumplir con una agenda litúrgica. Hermano amado, oramos, hermanos, porque es parte de nuestro espíritu. El orar es parte de la vida del Espíritu, pero no como imposición, no como carga, no como cumplimiento. ¿Sabe qué significa cumplimiento? Cumplo y miento.
Oramos solo por cumplir, ¿verdad? No vaya a ser que alguien se dé cuenta. Hermano, el problema no es que alguien se dé cuenta de que no estamos orando. El problema está que cuando usted y yo no oramos, perdemos la capacidad operativa de navegar en la vida del Espíritu en el diario vivir. No es porque alguien se dé cuenta. Es que la oración fue enseñada como debes orar, debes poner tu fuerza de voluntad para poder orar, hermanos. El problema está que si no oramos, y vuelvo a decir, esto es más que de un pliego de peticiones, es que la oración se ha vuelto, hermano, un órgano vital en la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque de la oración proviene la capacidad de adorar, de servir, de estar y de andar en el Espíritu, hermano. Ahora, note esto, fíjese en esto. El espíritu humano renacido, el espíritu humano regenerado, posee una actividad propia, natural, una actividad propia, natural, que es la vida de la oración. Entonces, cuando usted nació de nuevo, cuando yo nací de nuevo, escúcheme esto, usted recibió la gracia de orar. La oración no es impuesta. La oración no es un acto litúrgico. La oración es una gracia de orar. Ahora, ¿para qué sirve la oración? La oración, y aquí paso al siguiente nivel de lo que quiero enseñar. La oración no es solamente peticiones. Cuando oro, hago peticiones, claro. Presenten, por nada estéis afanados. Antes bien, con acción de gracias, oraciones y súplicas, presenten sus peticiones, claro. Pero la oración es más allá. La oración es más que interceder. La oración me sirve para poder identificar. Diga conmigo, identificar. Identificar. La oración, hermano, es una actividad que proviene del Espíritu y que me sirve a mí para poder identificar, saber, conocer, aprender, tener discernimiento, caminar. La oración, hermano, es algo fundamental a la vida del Espíritu. Y le voy a decir algo. Hay cosas en tu vida y en mi vida que no me las puede dar un pastor, pero sí me las da la oración. Hay cosas que no me las puede impartir mi apóstol o el profeta que vino. Hay cosas que solamente se obtienen de la vida del Espíritu cuando oramos, hermanos. Entonces, nosotros vamos a ver que la oración tiene un asunto. A ver, hay quienes cuando le hablan de la oración y dicen, pero yo oré ayer. Es más, vine a la última noche de adoración de la iglesia. Entonces, yo ahorita no necesito orar. Porque a veces pensamos que la acción de orar es como quien alcanza una meta. Y yo le voy a decir algo acerca de la oración. Mire, como ahorita viene el Mundial de Fútbol, le voy a decir algo, mire pues. La oración es como que si yo dijera, el gol de ayer no gana el partido de hoy. ¿Lo vuelvo a decir? El gol de ayer
no gana el partido de hoy. ¿Qué gana el partido de hoy? Los goles que meta hoy. Pero el gol de ayer no me gana el partido de hoy. Entonces la oración no es algo que usted ya hizo y nunca más necesita orar. No es que usted oró las 7 horas de poder que puso el pastor, los 100 días de poder que puso el pastor, y usted recibió un diploma acreditado como el orador intercesor del año. Usted lo cuelga y usted dice, ya no más necesito orar porque ya me premiaron con el premio de la oración. No. Orar es un órgano del Espíritu. Por lo tanto, usted y yo necesitamos seguir orando. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? Yo. ¿Quién dice que tiene que orar? Yo. No es que esté malo que yo vaya a pedirle al hermano que ore por mí, porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Pero ¿por qué a veces queremos depender de la oración de los otros y no de nuestra propia oración? Es que usted está más cerca de Dios. ¿Quién dice? Es que usted es el pastor. ¿Y no es usted ministro competente del nuevo pacto, pues? ¿No usted nació de nuevo, pues? ¿No dice la Biblia que usted ya resucitó con Cristo? Y que todos nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo no tengo un lugar más privilegiado que el que usted tiene, porque aquí todos somos hijos. Yo no estoy diciendo que yo no puedo orar a favor de usted. Claro que lo voy a hacer. Claro, si usted me pide, yo lo voy a hacer. Créame que lo voy a hacer. Pero la oración personal, la responsabilidad de orar es nuestra. Y no es que yo ore ayer y ya no más necesite orar. Es decir, hermanos amados, la oración es, a ver, ¿quién desayunó hoy en la mañana? Los que acostumbran a desayunar, por supuesto. Va. Entonces, hermano, le tengo una noticia. Como usted ya desayunó, ya nunca más va a necesitar desayunar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No, mañana a las 7 de la mañana se está pidiendo los huevos con frijoles, chirmol, quesito fresco, chile, tortilla dorada. ¿Sí o no? Porque ¿quién se lo pide? ¿Quién le pide desayunar, iglesia? El órgano. ¿Y qué pasa si usted no ejercita su órgano dándole comida? ¿Qué pasa? Se atrofia, le da gastritis, se enferma, ¿sí o no? Una persona que camina en la verdad. Escuche esto, una persona que camina en la verdad va a tener hambre por aprender y siempre estará donde hay palabra sirviéndose. Una persona que camina en la verdad, una persona que camina en la verdad, siempre va a tener hambre por aprender, siempre. Entonces siempre estará donde haya palabra, porque quiere aprender. Eso tiene que ver con la oración. Sin embargo, la falta de alimentación espiritual, es un anuncio profético de que algo interno se está muriendo. Santo Dios. La oración es una sustancia espiritual que está en nuestro espíritu.
y un órgano que imparte vida y que necesita alimentarse con la palabra. Mire, cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, su oración es distinta. Porque yo sé, hermano, si usted ahorita ya le vi los ojitos, ya le vi la carita, que ahorita está diciendo, pastor, pero es que ¿cómo cuesta? Ni 5 minutos aguanto orando, si no sé qué decir. Y no lo digo por usted, yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Entonces, ¿la oración qué es? Es un instrumento de identificación. Acompáñeme a la palabra, Romanos capítulo número 8. Porque yo lo miro que usted está diciendo ahí, pastor, pero eso está en la Biblia. ¿Está seguro que está en la Biblia? Romanos capítulo número 8, versículo 26. ¿Cuántos lo tienen en su mano ya? Romanos 8, 26, 27, voy a leer una nueva versión internacional. Y dice, asimismo, en nuestra ¿qué? Debilidad. Yo reconozco delante de la iglesia que en algún momento y muchos momentos de mi vida, orar ha sido una debilidad. Asimismo, en nuestra debilidad, ¿quién? El Espíritu acude a ayudarnos. ¿Quién viene a ayudarnos? No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, ¿quién, hermano? El Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, ¿qué hace? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, yo me puse a estudiar, me puse a investigar, porque yo acepté lo que la santa tradición evangélica habla sobre este texto. Porque muchos han dicho de este texto que cuando habla de gemidos indecibles, habla del don de lenguas. Y me puse, hermano, por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda, a buscar los comentaristas. Incluso me fui a buscar a comentaristas pentecostales. Y aquí no es, hermano amado, don de lenguas. Son gemidos indecibles. Y cuando hablamos de gemidos indecibles, hermano amado, parece describir la intercesión profunda y perfecta del Espíritu Santo en medio de la fragilidad humana. Y más que enfocarnos en una técnica, Pablo enfatiza que el consuelo de saber que Dios ayuda al creyente incluso cuando no encuentra palabras en medio del dolor, la ansiedad, el cansancio espiritual y la confusión. Y yo dije, wow, ¿cómo es el Espíritu? Cuando usted está orando, está como lo hizo Ana en el templo, derramando su alma, angustiada y afligida. Llega un momento de tal quebrantamiento, por decirlo así, que usted ya no tiene palabras que decir, pero hay algo dentro. Allá adentro está el Espíritu que comienza a gemir. ¿Qué es un gemido? Pero ese gemido no es de su alma, es un gemido del Espíritu que solamente el Espíritu de Dios comprende con palabras indecibles. Pero dice acá, porque nosotros sabemos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir. Como dice la palabra en Santiago, ustedes oran y no reciben porque piden. Y yo dije, hermano, tenemos que romper un paradigma de la oración.
Orar, por favor, iglesia, póngame atención. Orar no es algo que podamos hacer como nosotros queramos. Wow. Orar no es algo que usted y yo podamos hacer como nosotros queramos, ni bajo las reglas de nuestra propia lógica. No se trata de presentarnos a Dios, hermano, simplemente con un pliego de peticiones a pedirle una serie de cosas que necesitamos, sino que la oración es primeramente un instrumento de identificación. Y aquí, hermano, por favor, si no me ha puesto atención hasta aquí, póngame atención ahorita. La oración es un instrumento ¿de qué? ¿De qué dije? La oración es como una. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué tengo en mi mano? A ver, no escucho. A la de 3 me dicen que tengo en mi mano. 1, 2, 3, ¿qué tengo? Una. ¿Y para qué sirve la lupa? La lupa. Yo aquí estoy pura escuela dominical con niños de primer grado. ¿Para qué sirve la lupa? La lupa no es que cambie el objeto, me permite a mí ver con mayor detalle, precisión y ver circunstancias que a ojo normal y natural no puedo ver. Pero cuando le aplico la lupa, empiezo a identificar. Entonces la oración es la lupa del Espíritu. Dígale a su vecino, escuche lo que dice el pastor, oh, dígaselo. Ahora le tengo una noticia. Le tengo una noticia. Esta lupa es mía, no suya. Porque todos ustedes tienen una lupa que se las dieron el día en que nacieron de nuevo. Entonces la oración es una lupa que nos permite ver con claridad quirúrgica cosas que aparentemente son pequeñas, pero que resultan sumamente delicadas si no las identificamos en la primera etapa de nuestra fe. Entonces la oración, hermanos, debe ser descubierta y redimida como un elemento de identificación indispensable. Cuando las personas oran correctamente, identifican los asuntos de forma correcta. ¿Aló? ¿Qué es la oración? La oración es un órgano de identificación. Ahora le tengo una noticia. Esta lupa es mía, no suya. Tan envidioso el pastor. No, hermano. Es que en el diseño eterno la oración nos posiciona para evaluar la realidad desde la perspectiva gubernamental del reino. Iglesia amada, bendita. Iglesia amada y bendita. Si algo anhelo yo, es que usted, en primer lugar, sea edificado y equipado por el Espíritu, por medio de mi llamamiento y del ministerio. ¿Para qué? Para que usted crezca. ¿Para que usted qué? Crezca a la medida, a la estatura de un varón perfecto. Pablo lo dijo de esta manera. El clamor apostólico de Pablo lo dijo de esta manera: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Pablo dijo: yo quiero presentarlos a ustedes perfectos. Y cuando habla la palabra perfectos, aquí está hablando de la palabra maduro. En otras palabras, yo no quiero que usted dependa de mi lupa. Yo no quiero que usted dependa de, hermanos amados, yo no quiero que usted dependa de lo que el Espíritu me revela a mí, porque el Espíritu se lo puede revelar a usted. Eso no quiere decir, y más adelante lo voy a abordar, que no hay una palabra de consejo, porque el Espíritu da palabra de ciencia y de conocimiento, porque son dones del Espíritu. Pero lo que yo quiero decir, hermano, que esto no es exclusividad, hermano, de unos pocos, no de una élite evangélica ungida, que solamente se tenga la verdad, hermano. Yo quiero decirle algo: una vez que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, una vez que el Espíritu Santo nos regeneró, el Señor nos regaló la capacidad de orar, hermano, de orar. Entonces necesitamos tener conciencia, hermano amado, de que para todos es accesible la revelación, la iluminación. Hermano bendito, a ver, présteme mucha atención con esto que voy a enseñar. Aquí atrás, hoy sí ya vi que lo tengo, porque la vez pasada me la quitaron y yo no pude ver de mi ejemplo. Mala gente, la gente, ¿va? El Señor lo reprenda. Aquí está la cruz. Antes de la cruz, diga conmigo, antes de la cruz, el Espíritu Santo no moraba en las personas, los visitaba. Por eso dice la Biblia: el Espíritu del Señor vino sobre mí. Los habilitaba para una tarea y luego se iba. Antes, hermano amado, de la cruz, el orar no era una cualidad propia de la gente normal, de todos. La gente podía gemir, la gente podía llorar y gemir por algo delante de Dios. Pero la capacidad de orar y de tener una lupa, solo Dios se la había dado a 3 personas: a los profetas, a los sacerdotes y a algunos reyes. Incluso la Biblia habla de unos de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, y eran los que sabían lo que el pueblo tenía que hacer. Quiere decir que antes de la cruz, la lupa solo se la daban ¿a quién? Al sacerdote, al profeta y a algunos reyes. Y todos los demás solo podían gemir, pero no tenían la dirección. Entonces, todos tenían que esperar a ver qué Dios le decía al sacerdote, a ver qué Dios le decía al profeta, a ver qué Dios le decía al rey. Entonces todos se quedaban esperando a ver qué le decía a él, para hacer todos lo mismo. Eso era antes de la cruz. A ver, iglesia amada, esto nos va a remover algo esta mañana. Antes de la cruz, toda la gran mayoría dependía de la lupa de otro. La gran mayoría dependía de lo que Dios le dijera al profeta, al sacerdote o al rey. Y todos estaban esperando para hacer lo que ellos querían, lo que ellos dijeran o lo que Dios les había dicho. Solo que aquí hay un problema. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si no agarraba bien señal?
¿A dónde va Vicente? Pues, algunos dieron palabras falsas, inadecuadas. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque después de la cruz, ¿cuántos dan gracias a Dios después de la cruz? Porque después de la cruz, la lupa no era de uso exclusivo de los reyes, de los profetas o de los sacerdotes. Después de la cruz, Él impartió su espíritu en todos. ¿En quiénes? En todos. Todos los que son hijos, porque todos los que lo recibieron, estos son hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, que dice: y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Porque después de la cruz, la guianza, la palabra, la orientación, la dirección, la palabra que puede direccionar tu vida, no está escondida en el profeta que viene a visitar la iglesia de vez en cuando, sino que la palabra que nos guía está impartida en toda la iglesia, en todos nosotros, en cada uno de nosotros está una lupa que ha sido impartida para que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pero hoy las iglesias están esperando que venga el profeta famoso. No, hermano. Usted ya no tiene que ponérsele enfrente a un profeta para que le dé una palabra profética. El ungido de Jehová es usted, como es Él. Usted está en la gracia. Por lo tanto, hermano, antes dependían, hermano, de lo que otros hacían, de lo que otros recibían, de lo que, hermano bendito, usted tiene la gracia, usted tiene el Espíritu de Dios. Yo pensé que iba a decir amén, gloria a Dios, pastor. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, usted tiene la lupa. Mil puntos para la hermana Vero, por favor. Un aplauso para la hermana Vero. Entremos confiadamente al trono de su gracia. Perdóneme, hermano, yo no soy el sacerdote de la casa. Yo soy un hombre que sirve al cuerpo. Usted no necesita intermediarios. Usted ya tiene la entrada libre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que su lupa la tiene. ¿La tiene qué? La tiene guardada y a veces ni sabe dónde la tiene. Y no lo estoy regañando. Se lo estoy diciendo, hermano, así como un hermano en Cristo. Usted es un sacerdote en el sumo sacerdote, hermano. Ahora, la oración no es algo que usted... A ver. Aquí, hermano, quiero que me escuche bien, porque después andan por ahí malinterpretando. No, mire pues. La oración no es algo que está sujeto a una hora, a un lugar y a una liturgia. La oración es permanente. Orad en todo tiempo. ¿Cómo dice aquel versículo? Oren sin cesar. Bueno, si usted tiene un tiempo para apartarse a su lugar secreto y va a orar, qué bueno pues. Pero la oración es permanente. La oración es una actividad permanente y constante del Espíritu. No necesita, hermano, lugar, necesita, hermano, activarse.
Cada uno de nosotros, si quiere, hermano bendito, funcionar espiritualmente con poder, debe permanecer en un estado constante de oración, manteniendo el radar activado. A ver, hermano amado, estos aparatos tienen algo que se llama hoy Waze, Google Maps. Aquí tenemos el GPS. Ahora, hermano bendito, la oración es un radar. A ver, así como la oración es una lupa que sirve para que podamos ver con más precisión, la oración se vuelve un radar. ¿Y qué es un radar? Un radar identifica los peligros. Un radar identifica los peligros. Un radar identifica los peligros. Entonces, hermanos amados, hay un problema cuando tenemos el radar apagado. Hay un problema cuando no utilizamos la lupa. A ver, hermano bendito y amado, vaya conmigo a la palabra en Hebreos capítulo 3. Como ya comenzó a llover y va a terminar a las 4, hoy es retiro en la iglesia. Y aunque sea pollo granjero, andamos a traer y comemos todos. Hermano bendito, Hebreos capítulo 3, ¿cuántos lo tienen? Verso 15. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo se acaba de decir? Si ustedes oyen hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcan sus, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se resbalaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y por quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. A ver, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, hay dos tipos de personas: los que utilizaron su lupa y los que no utilizaron su lupa. Ahí lo dice Hebreos. Hebreos dice: unos perecieron y quedaron en el camino porque fueron incrédulos. ¿Pero por qué fueron incrédulos? Porque dejaron de usar su lupa y apagaron su radar. Ahora, hermano bendito y amado, ¿por qué perecemos nosotros en nuestra vida? Porque apagamos nuestro radar y nos quitamos la lupa. El espíritu es un espíritu que debe orar. El espíritu es algo que debe llevarnos a tener en la mano nuestra lupa y encendido el radar. Mira, hermano, a ver, voy rápido acá. ¿Por qué Adán pecó? Porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe por qué se equivocó Adán? Porque apagó su radar y apagó su lupa. Porque si Adán se da cuenta antes, usando su lupa y viendo más allá de lo evidente, se hubiera dado cuenta que iba a pecar y entonces no hubiera muerto. A ver, Dios lleva al pueblo de Israel al desierto y todos los días le mandaba ¿qué? Maná. A ver, la pregunta es, ¿qué veía el pueblo de Israel en el maná? Su comida. Pero ellos solo lo veían ¿cómo? ¿Pero qué era ese maná? Era Cristo. Y no pudieron ver a Cristo. Vieron solo maná. A ver, ¿qué le pasó, hermano, a Josué? Josué entró a la tierra prometida,
Pero cuando entró a la tierra prometida, solo vieron tierra prometida y no vieron a Cristo. ¿A dónde quiero llevarlo, hermano amado? Mire, el peligro de no orar. El peligro de no orar es que nos vamos a atascar en asuntos de la vida que podemos resolver con oración. Lo vuelvo a decir. Usted necesita tener su lupa, porque esta lupa, ¿de quién es? No suya. Hermano, yo tengo que orar. Usted tiene que orar. Él tiene que orar. Nosotros tenemos que orar. Vosotros tenéis que orar. No sé si era la... Dígale a su vecino, tenemos que orar. Pero dígale, si es serio, así. Muévalo, dígale, tenemos que orar. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que la historia bíblica está llena de gente que logró identificar. Y la que logró identificar permaneció firme. Pero la que no logró identificar sucumbió. Dice acá que pereció en el desierto. ¿Por qué perece mi pueblo? Porque le faltó ¿qué? Y leímos en Efesios, para que el Espíritu les dé espíritu de conocimiento, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano bendito, la oración conforme al diseño de Dios es el fundamento de poder caminar en el Espíritu. Usted y yo necesitamos orar. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos, por favor, yo no he vivido con usted, no estoy con usted? Lo digo porque a mí me pasó. ¿Cuántos de nosotros decimos, ante una circunstancia, decimos, voy a orar por este asunto, pero no oramos? O por el otro lado, decimos de la siguiente manera, ya oré por este asunto, pero no lo hicimos. Porque nosotros queremos justificarnos delante de la persona. Y queremos llegar y decirle, mira este asunto, esta situación que se está dando, no tengas pena, voy a orar por ese asunto. O mira eso, no tengas pena, ya oré por este asunto. Pero ninguna de las dos cosas pasó. Hermano amado, la oración, hermano, es que no tengo palabras que decir. A los 5 minutos se me acabaron las palabras. No aguanto ni 5 minutos orando. Hermano bendito, dejemos la excusa y veamos el problema. El problema está, hermano bendito, que estamos guardando la lupa y apagando el radar. Y así no podemos navegar. Perdemos la posibilidad de navegar operativamente en la vida diaria, guiados por el Espíritu. Y entonces caminamos en nuestra propia prudencia, desde nuestros propios pensamientos, guiados por nuestras pasiones y emociones humanas y adámicas. Reaccionando, hermano, como reaccionan los impíos, viviendo como viven los impíos, pero somos evangélicos, cristianos y nacidos de nuevo. Hermano, necesitamos sacar la lupa y encender el Waze del Espíritu. Pero
esta lupa es mía y no suya. Este Waze está en mi teléfono y no en el suyo. O sea, en otras palabras, saque su lupa y encienda su Waze. ¿Cuál pastor? El de la oración. Necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Por qué? Porque la historia bíblica lo dice. Hay gente que llegó porque usó la lupa y encendió el radar. Y hay gente que pereció en el camino porque apagó su radar y no utilizó su lupa. Entonces, cuando yo leo mi Biblia, lo que pedía Pablo era que seamos llenos del conocimiento y de la sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Él. Pablo le dice a los colosenses: desde el día que supe desde que entregaron su vida en el Evangelio, no ceso de orar por ustedes. Pero hermano, mire, por favor, no vaya a malinterpretar lo que yo le voy a decir ahorita. Por favor, le pido que lo tome en el espíritu. Pablo ora por los colosenses no para que paguen la luz, no para que se les resuelva el problema, la dificultad temporal y terrenal. No ora por eso. Él ora: no dejo de orar por ustedes, para que conozcan la voluntad del Señor con toda sabiduría y conocimiento, para que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Porque hay cosas temporales que no, por eso dice: pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque hay cosas temporales que no se resuelven viendo lo temporal. Hay cosas temporales que se resuelven cuando resolvemos lo eterno. Ahora la pregunta es: Pastor Melgar, usted dijo algo esta mañana y dijo que después de la cruz todos los nacidos de nuevo se les impartió el Espíritu. Usted dijo que todos tenemos una lupa y que todos tenemos un GPS, un radar. La pregunta obligatoria aquí es: entonces, si todos la tenemos, si todos tenemos el Espíritu, si todos tenemos el Espíritu, todos tenemos lupa y todos tenemos Waze espiritual, ¿por qué nos vivimos topando con la misma piedra? ¿Por qué seguimos tratando con los mismos problemas? ¿Por qué pareciera que ni tenemos lupa y ni tenemos radar? ¿Sabe cuál es el problema? Y por favor, mis palabras no las cancele por lo que voy a decir. Tiene que considerarlas en el contexto de todo lo que estoy enseñando. Porque hay dos problemas que tiene la iglesia. Y no lo digo en función de crítica, sino de preocupación. El problema número uno de la iglesia data. Cuando hablo de la iglesia no hablo solo de nosotros. Hablo de la historia de la iglesia. El problema de la historia de la iglesia es que por ahí, por el siglo XVII, XVIII en adelante, el modelo de enseñanza y de predicación se estructuró de tal manera que uno es el que habla y todos los demás escuchan. Entonces,
el concepto de la tradición humana fue que uno es el que habla, el que enseña, el que diserta, el que expresa la revelación, y todos los demás escuchan. Entonces, lo digo con respeto, es más fácil esperar que otro se prepare, que otro ore, y yo venir a sentarme y escuchar lo que Dios le dijo a otro. Ese es un problema estructural de la iglesia, históricamente hablando. Y yo entiendo que esto no lo podemos resolver de la noche a la mañana, pero hacia eso vamos. Porque usted debiera tomarse un tiempo. Dice que Dios nos habla por lo menos 2 veces al día, dice la palabra. Usted debiera tomarse el tiempo de orar para recibir sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque, ¿qué tal si yo me lo estoy vacilando? ¿Cómo vas a saber si yo estoy trayendo profecía falsa? Por eso, si usted quiere, hoy ya me volví más selectivo con lo que oigo. Porque ahora ya no me emociona lo profético como me emocionaba antes. Porque ahora yo ya. Ahora, y lo que voy a decir ahora es un reto para la iglesia. Y yo vine a usted a edificarlo, pero a retarlo esta mañana. ¿Sabe cuál es el otro problema que tiene la iglesia? Y no me va a interpretar mal porque lo voy a decir ampliamente. Es que sustituimos la oración por el pastoreo. Es decir, dependo de la lupa y del radar. O sea, mejor no oro y que el pastor me visite. Y él, a usanzas del antiguo pacto, saque su bola mágica y yo le diga todo mi problema, y él saque su vaso de agua, su bola de cristal, y me diga qué es lo que a mí me está pasando. Y encima de eso me dé la receta. No quiere decir esto, hermano, que el pastoreo con una palabra de consejo, donde hay una palabra de ciencia y de sabiduría, no se pueda dar. No. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que tener sabiduría para gestionar los recursos que usted tiene. Y habrá momentos en los cuales yo pueda ir, claro, ir a buscar una palabra de consejo, una palabra de sabiduría, ministración, claro. Pero está claro que hay cosas que no se resuelven, porque hay cosas que se resuelven solo en oración. ¿Por qué? Porque hay crisis de propósito. ¿Sabe qué le pasó a Asaf? Asaf dice, imagínese, siervo del Señor. Yo no sé si usted conocía al hermano pastor, profeta, músico, al pastor Asaf. ¿Alguien lo conoció? Si usted lo quiere conocer, Salmo 73. Fíjese que Asaf, ¿qué era? Mire pues, era profeta, músico, de David. Imagínese, Naque de David. Y dice, en balde me guardé. ¿Para qué dejé de pecar?
casi tropiezan mis pies y fui yo como bestia. Así lo dice el Salmo 73. Cuando sentí envidia del impío. Y sigue el Salmo 73 y llega un momento donde dice, hasta que entrando en el templo no me di cuenta, dice. No fue que David lo viniera a aconsejar, no porque David no lo pudiera aconsejar. Es que hay cosas, hermano, que se hubieran resuelto hace mucho tiempo en mi vida si yo hubiera honestamente ido en oración a resolver el asunto. No es que usted pierda su salvación por no hacerlo. No, lo que pasa es que vamos a seguir patinando en cosas que se hubieran resuelto en oración. Es ahí donde yo le tengo que pedir guianza al Espíritu Santo para yo poder llegar a utilizar los recursos que tengo a mi disposición de la manera correcta para resolver el problema. No estoy diciendo que usted no busque consejería, una palabra de consejo, no. Si el Espíritu, claro, pero hay cosas que se resuelven sacando la lupa y prendiendo el radar. Y eso solo se puede hacer en oración. Porque la oración es un instrumento de identificación. Me va a permitir identificar, ampliar, entender, comprender, saber con mayor precisión. Me va a permitir encender mi radar. Hermano bendito, orar es mucho más que un pliego de peticiones. Orar es mucho más que solamente interceder. No estoy diciendo que no se pida, que no se ruegue. No estoy diciendo que no hay que. Lo que estoy diciendo es que hay más. A ese más es al que yo lo quiero llevar. A un momento de oración en el cual podamos decir como dice, yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe. Y el Espíritu Santo va a venir como dron, como misil guiado, y le va a mostrar, y le va a traer, y le va a llevar, y le va a dar el discernimiento. Por eso, hermano, necesitamos imperiosamente encender el radar de la oración, usar la lupa, porque el Espíritu Santo, hermano, le va a revelar. Hermano bendito, dejemos ya de depender y comencemos a hacer uso de lo que se nos ha dado. ¿O acaso no decimos que estamos completos en Él? Fuera de Él nada nos hace falta. Tenemos un arsenal. Cuando usted comience a orar, y vuelvo a decir, hermano bendito, a ver, con esto termino. Orar es una gracia. Y entonces usted me va a decir a mí, pastor, si orar es una gracia, entonces me voy a sentar a esperar que la gracia venga. No es así. Mire pues, la gracia es el combustible. El orar es el motor. Hasta que usted al motor no le pone combustible. Ahora, imagínese usted que usted tiene un carro que no tiene gasolina y se va a Don Arturo. Se va a una gasolinera. Es que si no, ya me dijeron que me van a cobrar derechos de... Ahí editan eso, por favor. Se va a la gasolinera
y le pone gasolina al carro, al motor. Lo fulea. Después que le dicen, fuleado está, usted paga la gasolina y usted se baja del carro y lo empieza a empujar. ¿Será que eso se vale? Si ya le puso gasolina al carro, ¿qué tiene que hacer? Encenderlo. Hermano bendito, esta gracia de dar no se activa porque usted se siente pasivamente a esperar que le den ganas de orar. No, usted se sienta intencional, con responsabilidad y compromiso, y dice: voy a orar. Y quiero ese más que el pastor me enseñó. Quiero más que solo pedir, más que solo interceder. Quiero, Señor, quiero que la oración sea mi lupa. Quiero que la oración se convierta en mi radar. Hermano bendito, y usted va a echarle gasolina, el motor ya está listo, solo del estartazo. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Y sabe qué? Los problemas que hablé de la iglesia históricamente es un reto para que nosotros podamos caminar y evolucionar. Yo creo que esta serie nos va a incomodar, pero nos va a hacer crecer.